Bienvenidos a nuestro espacio de los montesinos en Comarca TV. Hoy, pues la verdad es que nos llena de orgullo y de satisfacción poder arrancar este espacio de entrevistas especialmente dedicadas a los montesinos con una persona de consenso, una persona para la que este mes es muy especial, para la que también este año es muy especial y ahora vamos a ver por qué. Y sin lugar a dudas una persona que tanto a nivel profesional como a nivel humano pues ha dejado cosas muy importantes en los montesinos, tanto él como su difunta esposa, Remedios Muñoz Hernández, a quien hace escasas semanas se le rendía un homenaje póstumo en los montesinos. Allí estuvo Comarca TV, ya les hemos dado algunas de esas imágenes, pero volveremos a rescatar algunos de los momentos más emotivos. Y yo creo que sin duda alguna, cuando se cumplen 26 años de la segregación de este pueblo, de los montesinos, pues era de justicia ahondar en el proceso que no solo la segregación, sino también antes fue dotando de identidad a este pueblo que, como pues el invitado que hoy tenemos nos va a explicar, podía haberse convertido, de haber seguido siendo una tierra yerma de secano, pues en cualquier urbanización, falta de personalidad, pero hoy en día pues es sin duda alguna un pueblo de segunda línea de costa, un pueblo que crece a su ritmo y un pueblo que si algo tiene es que está forjando su identidad con el paso de las décadas. Vamos a hablar de Remedios Muñoz Hernández, vamos a hablar de la segregación de los montesinos, vamos a hablar de ese homenaje que en la comunidad de regantes Ríos de Levante, margen derecha, se le hacía hace escasas semanas, coincidiendo con esas pues celebraciones civiles que cada año a final de julio recuerdan ese proceso de segregación de los montesinos. Y también vamos a hablar de cómo fue aquel proceso de segregación que culminaba en el año 90, porque hoy tenemos aquí al presidente de aquella comisión pro segregación que sin duda alguna pues se erigió en una figura de consenso, aunque hay que decirlo bien claro, yo lo voy a repetir, es una persona a la que le gusta mucho la discreción. Yo me he empecinado en que hoy viniera él aquí a inaugurar esta tanda de entrevistas, porque él es una persona discreta que evidentemente pues le gusta estar en un segundo plano, pero yo me he empeñado y él pues no me podía fallar, porque entre otras cosas fue mi maestro, al igual que el maestro de muchas personas de los montesinos, y no solo un maestro en las aulas, sino también, y yo lo digo bien alto, un maestro en la vida, porque no solo hay que predicar, sino también dar ejemplo, y él ha sido un ejemplo para todos nosotros en los montesinos muchas veces. Juan Ramón, gracias por venir lo primero. Bueno, yo ya te dije que me costaba mucho aceptar esto, pero claro, viniendo de ti yo no podía tampoco decirte que no. Casi me ha costado cogerte del cuello y traerte a rastras, porque te gusta la discreción y el segundo plano. Ya, incluso te llamaba esta mañana porque no sabía ni cómo tenía que venir vestido. He venido de cualquier manera, lo siento, Javi. Pero bueno, vale, es decir, en principio estoy aquí porque tú me lo has pedido y nada más que por eso, porque mis méritos son los que la gente me quiera dar y no los que yo busque por ninguna parte. Bueno, pues una persona de consenso, hace ahora 26 años, Juan Ramón, que culminaba ese proceso de segregación, y el pueblo de los montesinos te buscó a ti en su día, y supongo que en primera instancia te pasaría como con esta entrevista, te costaría dar el paso de situarte al frente de un cúmulo de anhelos, de ilusiones que depositaba el pueblo de los montesinos en ese proceso de segregación. Si bien es cierto que era un proceso natural, supongo que también te echaría un poquito para atrás al principio la responsabilidad de ser ese presidente de la comisión, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Todo ocurre por casualidad, como la mayor parte de las cosas en la vida. Yo acababa de llegar en el año 87 a Montesinos, después de haber estado cerca de 20 años en Valencia, viviendo y trabajando en la Universidad Laboral de Cheste, que aún sigue estando allí. Y aprovechando la circunstancia de que Remi aprobaba su oposición y tenía que pedir plazas, pues dice, ¿qué hacemos? Y tal, pues bueno, pidió al Moraví y entonces yo reingresé en el magisterio y me vine ahí. Vale, hacía 4 días que estaba allí en mi casa allá arriba, que todavía aquello era un erial, no había nada, no había urbanización, vivíamos solos prácticamente allí. Estamos hablando de la Herrada. Estamos hablando mi casa está entre la Herrada y la Rafaela, ahí en medio de los dos. La urbanización luego se hizo, cuando yo llegué no eran más que unos cuantos algarrobos y una loma. Y desde allí, desde mi casa, yo me encantó aquello y por eso hicimos la casa allí, porque podía ver las dos salinas, la de la Mata y Torrevieja, desde el porche de casa, ¿no? Bueno, pues estaba allí y de pronto pues, subió un grupo de chicos del pueblo y me viene, oye Juan Ramón,
a ti te vendría mal colaborar con nosotros, dice, estamos trabajando en el tema de la segregación del pueblo, dice, y entonces simplemente venimos a pedirte tu colaboración, si te parece bien y tal. Y hombre, yo siendo una cosa tan importante para el pueblo no puedo deciros que no. Pero de ninguna manera me imaginaba que un par de semanas después sería yo el presidente. A mí no me fueron a ofrecer la presidencia allí, ¿no? Sino que entonces se montó una asamblea popular, presentaron... o sea, todo esto lo inició lo que se llamaba el colectivo Pro Ayuntamiento de gente joven, ¿no? Que en aquel momento pues era un grupo al cual pertenecían los embriones de los partidos que había en aquel momento, porque partidos así muy establecidos, quitando el PSOE, pues había sí algo del Partido Comunista entonces y algunos grupos así. Hay que recordar que el panorama político estaba, por ejemplo, el CDS, que era el Centro Democrático Social, entonces el Partido Popular todavía era Alianza Popular. Era Alianza Popular todavía, y sede como tal no tenían en el pueblo, eran, diríamos, apéndices de los partidos de Almoradí, claro, es decir, y el pedáneo del pueblo pues solía ser de Alianza Popular, o solía ser del partido del alcalde antiguo, ¿no? O sea, yo recuerdo pues esos pedáneos de Montesinos en la época franquista y en la época posterior. Y entonces dependía de quién mandaba en el ayuntamiento de Almoradí, pues ese nombraba su pedáneo en Montesinos. Bueno, total, que me ofrecen esto, se hace esa asamblea popular, se aprueba, a mí me incluyen en la lista como uno más, se aprueba mayoritariamente, o por no decir por unanimidad, el grupo. Y a continuación, pues nada, el grupo se reúne y me elige como presidente a mí, como secretaria a Reme y como tesorero a Vicente Pinar. Y ese fue el embrión de esa comisión que empezó a trabajar enseguida, a ponerse en relación con Almoradí y a tratar de hacerles cumplir los compromisos que habían tenido con el pueblo de llevar la segregación de Montesinos al primer pleno de la siguiente legislatura que iba a haber después de las elecciones, ¿no? Es decir, todo esto surge como un compromiso que yo creo que les coge entre la espada y la pared a los candidatos de Almoradí que iban a hacer campaña a Montesinos de cara a las elecciones municipales que venían al año siguiente, o al otro año, ¿vale? Y entonces, pues así ganaron las elecciones y les hicimos cumplir sus compromisos. ¿Cómo? Pues bueno, pues simplemente, o sea, por un lado, porque se habían comprometido y por otro lado, pues tratando de molestar lo menos posible, de no exigir, sino que con educación y con principios tratar de hacerles ver que aquello tenía que hacerse y que aquello era bueno para los dos pueblos, que Montesinos y Almoradí habían vivido siempre de espaldas, ¿no? Es decir, nunca hay gente en Almoradí que yo creo que ni siquiera sabe dónde está Montesinos o que ni siquiera sabe que los Montesinos pertenecen a Almoradí, yo qué sé, nunca habían usado de eso para nada. Y en cambio, pues nosotros notábamos esas deficiencias en servicios, en cosas, que era lo que de alguna manera reclamaba el pueblo y que por eso surgió el movimiento de segregación. Vino también, si queréis un poco, pues auspiciado por el movimiento segregacionista que había entonces, sobre todo en Pilar de la Horadada, concretamente, que estaba en fase de separación de Orihuela y que la consiguió un par de años antes que los Montesinos. Aquel proceso fue mucho más duro, hubo muchos enfrentamientos, hubo muchas cosas entre un pueblo y otro. En cambio, pues aquí en Montesinos, pues quitando algún momento de tensión, que también lo hubo, procuramos llevar las cosas de la manera más civilizada posible y evitar todo tipo de enconamiento y de enfrentamiento de tipo personal, sobre todo, o social, ¿no? Es decir, de alguna manera. Bueno, yo tengo que puntualizar que en otras entrevistas no usaré la familiaridad que hoy no puedo dejar de usar con Juan Ramón, porque como yo decía, pues nos ha dado clase a muchos jóvenes de los montesinos y me sería muy extraño tratarle de usted, porque es que sería una cosa muy antinatural. Totalmente. En otras entrevistas, pues evidentemente seguiremos el protocolo y lo haremos así, como muestra de respeto, como no puede ser de otra manera. Pero lo que yo recuerdo precisamente cuando éramos niños de 9, 10 años en aquella generación, es que pues con la inocencia de los niños veíamos todo aquello y te preguntábamos, bueno, Juan Ramón, tú serás el alcalde de los Montesinos, y con esa inocencia de los niños, y entonces tú nos explicabas que de ninguna manera, porque entonces habría quien podía haber pensado que tú estabas en aquel movimiento segregacionista por algún interés político personal, y supongo que tendrías que explicar tanto a los niños de 9, 10 años
esa cuestión, como a la gente adulta que diría, Juan Ramón, tú hubieras sido a lo mejor un posible alcalde para los montesinos. Sin duda ninguna, y que así fue además. Cuando terminó el proceso, cuando nos dieron la segregación en julio del año 90, pues todos los partidos se dirigieron a mí, a decir, que siguiera yo como alcalde, primero de la comisión gestora que se tuvo que crear hasta las nuevas elecciones y después que me presentara para alcalde. Y yo, pues por un lado, a mí me gusta la política mucho, pero con mayor... Voy a puntualizar una cosa. A mí me gustaría que en otros pueblos más grandes que los montesinos, que vemos que sí que hay enfrentamientos políticos, pudiera pasar lo que yo he visto en los montesinos, que es que yo he visto que Juan Ramón, por ejemplo, sin ningún problema, va a un mitin de un partido, a un mitin de otro partido, a ver cómo los partidos exponen sus ideas y sin ningún problema. Eso en pueblos un poquito más grandes o de mayor tensión política no ocurre, porque la gente de un partido pues te mira mal si vas a un mitin de otro y viceversa. Y tú lo haces a día de hoy. Lo hago y lo he hecho siempre y entonces, no, quiero decirte, esa era para mí también uno de los valores que yo quería guardarme para mí. Digo, en el momento en que me ponga de alcalde tendría que ser por un partido. Si me meto con un partido, ya los demás partidos van a dejar de pensar en mí como aquella persona que en principio aunó voluntades y consensos, ¿no? Entonces, por otra parte, yo, delante del pueblo, en asambleas populares de las que hicimos, yo me había comprometido a eso. Yo estaré aquí, en esta comisión, hasta el día en que se consiga la segregación. Al día siguiente me marcharé a casa. Y eso fue lo que hice. Es decir, llegó ese día, todos empezaron a decirme que me quedara, y yo dije, bueno, pero yo no os había dicho esto otro. Por otra parte, ¿no había sido ese mi compromiso? Que ¿acaso no tacháis a los políticos de mala gente cuando prometen cosas que luego no cumplen? Es decir, que de alguna forma, diríamos, pude acallar sus voces, porque la verdad venían casi a buscarme. Había partidos que me decían, no hace falta que te afilies, te convertimos en el rey. Me decían, así me lo llegó a decir uno. Y de tú como el rey que está por encima de, pues tú. Y entonces, pues digo, no, ni eso, ni nada, digo, porque mi compromiso había sido el otro y lo quiero respetar. Y bueno, pues a mí luego pues tuvieron a bien nombrarme entre todos hijo predilecto del pueblo, primero y único por ahora. Y entonces eso para mí es una gran satisfacción. Y el hecho de tener, diríamos, ese título, a mí me obliga a seguir estando con todos. Yo no quiero decantarme por nada. La gente que juzgue mi actuación por mi vida y por lo que hago y por cómo soy. Por supuesto, todos tenemos ideas en la cabeza, ¿no? Y cada uno las manifiesta de una manera. Bueno, yo no me quiero definir políticamente en el pueblo, ni quiero tampoco de ninguna manera que nadie me circunscriba a un partido. No es por nada, es decir, en este caso esa ha sido mi opción personal. Y yo estoy dispuesto siempre a estar y a ayudar. Bueno, Reme es la que más ha dado la cara, la que más dio la cara porque ella era más activa, estaba ahí en el instituto, estaba en una serie de cosas y entonces, pues, diríamos, yo di un paso atrás entonces, porque durante la segregación sí que la cara la puse yo casi siempre, ¿no? En todos los temas. Y luego, pues, traté de que fuera ella la que cogiera el testigo, ¿no? Y siguiera adelante en una serie de actuaciones. Pero claro, todas las actuaciones que eran, pues en general, diríamos, buenas para el pueblo. Se trabajó en la música, se trabajó en la consecución del instituto, se trabajó en la constitución de la Casa de la Cultura, se trabajó en todas las cosas que ha ido teniendo el pueblo y que en el aspecto cultural, para lo que nos han llamado, siempre hemos estado dispuestos. O sea, eso ha sido así. Ahora, políticamente, pues no hemos querido nunca participar, ni como afiliados, ni como parte de ningún partido, ¿no? Está en el ayuntamiento el Partido Socialista desde entonces, bueno, es porque la gente lo ha votado y ahí están. Pero si hubiera habido otro partido, yo no habríamos dejado de seguir trabajando por la cultura del pueblo y por todos los aspectos que tuvieran que ver o en los cuales nosotros pudiéramos aportar algo. Eso es así y así lo fuimos haciendo. Bueno, pues la verdad es que recordando algunas cuestiones clave para hablar con Juan Ramón, hemos recordado pues algunos vídeos históricos ya a principios de los 90, Juan Ramón con el micrófono de Televisión Española, prácticamente con la misma estampa, con el mismo pelo un poquito más oscuro, con esa pues rigurosidad, pero también pues con esa familiaridad, con esa sonrisa. Y evidentemente pues son imágenes que jalonan lo que es la trayectoria de un pueblo, que luego ahondaremos un poquito más en esa labor investigadora de Reme, pero fíjense bien, un pueblo cuyos primeros riegos aproximadamente, si no me equivoco, datan de primer tercio del siglo pasado,
que a mitad del siglo pasado todavía tenían que ir los habitantes de Los Montesinos a Almoradí a llamar por teléfono, que evidentemente pues el destino de Montesinos podía haber sido, como yo decía al principio, el de ser una urbanización sin más de una tierra yerma, pero finalmente no fue así. Y evidentemente pues tanto Juan Ramón como Reme han sido testigos y también investigadores muy activos, y la prueba está en que pues bueno, hay un legado como es ese que ha dicho Juan Ramón, el de ser el hijo predilecto de los Montesinos, o también pues ese homenaje póstumo que se le hizo a Reme, y también el hecho de que Reme, pues como cronista oficial y como persona que dejó una importante huella en los Montesinos, lleve el nombre de ese centro cultural de la localidad. Pues son cosas, Juan Ramón, que evidentemente, como hay gente que dice, no nos vamos a llevar a la tumba ni los yates, ni los millones, ni nada de eso, nos vamos a llevar esos intangibles, ¿no? Y el estar en la memoria de la población, así. Sí, no, yo desde luego no te quepa la menor duda que es lo que más valoro de todo, y el salir al pueblo, y todavía como tanto Reme como yo cuando salíamos juntos o por separado, el que la gente nos parara por la calle, tanto los jóvenes ya mayores como, bueno, jóvenes más hechos como tú, como los medianos, como los de allá, los del instituto, los padres, ¿no? Es decir, eso era para mí, era y es. Sigo sintiéndome muy querido cuando voy. Ahora, pues mira, me tropiezo a las señoras, como estoy solo, en el supermercado, porque tengo que ir a hacer la compra, ¿no? Y entonces, pues, me las tropiezo en el supermercado y todas me paran, todas me abrazan, me dicen cosas. Ay, Juan Ramón, ay, bueno, yo qué sé, eso para mí es vida, eso para mí es lo que más valoro de todo lo que he tenido, por encima de todo tipo de otras cosas. Entonces, sigue siendo así, espero que siga siendo así. Claro, ya veo que poco a poco las generaciones se van sucediendo, y los que entonces erais niños, pues ya hoy sois más adultos, y los que eran medianos, pues tal, y ya, claro, las nuevas generaciones ya se me van perdiendo, ¿no? Se me van perdiendo, pero en principio ese es el legado que dejó Reme y que yo pienso dejar, y es el afecto y el cariño hacia la gente, y el haber estado en una profesión que amábamos, como era la enseñanza, nos permitió ese contacto con la gente joven, ese contacto con los niños, ese contacto con los padres de los niños, y en consecuencia, pues bueno, ahí funcionó siempre esa capacidad de diálogo, de comprensión, de ayuda, de ver que te dejabas la piel por hacer lo posible, hasta incluso y sobre todo por aquel chiquito que te necesitaba más o que más dificultades tenía en su casa, ¿no? Entonces, todo eso, pues yo creo que finalmente se acaba valorando, aunque la gente crea que no, pero es lo que tú dices, un intangible, algo que te queda en tu vida, en tu ser, en tu persona, ¿no? Y entonces un poco, si quieres, pues es eso que dices, ¿no? Lo que siembras recoges. Sembramos afecto, sembramos ayuda, sembramos cariño, pues nos sentimos ahora queridos y valorados por la gente del pueblo, ¿no? Entonces eso es muy, muy bonito. Bueno, de manera constructiva, Juan Ramón, de culminar ese proceso de segregación en el año 90, la primera corporación se constituye un año después, en el 91, desde ese punto de vista. En este año 2016 se cumplirían 25 años de la primera corporación, pero son 26 años de la culminación. ¿Cómo has visto tú, desde tu atalaya privilegiada en la ERRA, la organización de la Errada, cómo has visto tú el crecimiento de un núcleo poblacional que apenas llegaba a los 2.000 habitantes, tenía muchas calles importantes sin asfaltar, tenía una carencia de infraestructuras culturales, deportivas y de todo tipo, hasta una población que prácticamente ha doblado su número de habitantes, ha crecido en algunos sentidos, pero estoy seguro de que tú, de manera constructiva, pues también te gustaría ponderar lo bueno y quizás lo que a ti te gustaría que en los montesinos de dentro de 10 años no falte y que tú eches en falta todavía. ¿Qué ves tú desde tu atalaya? Uno siempre tiene sus prioridades en este orden de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que en servicios y en equipamiento el pueblo ha ganado pues todo, no había nada. Es decir, en el pueblo, yo he conocido el pueblo ya no en esto, sino que incluso unos años antes de la segregación no había agua potable que entrara en las casas. Se cogía de un grifo que había en medio de la plaza y cada uno se llevaba con su goma a su casa y se montaba su propio grifo particular, y eso era, bueno, y fue un desastre porque no había alcantarillado, no había, bueno.
En la última etapa del gobierno anterior al de la segregación, el de Almoradí, pues se hizo el alcantarillado, que por luego creo que terminó de pagarlo ya nuestro ayuntamiento nuevo. Es decir, como eran deudas contraídas, las deudas nos las pasaron el ayuntamiento de Almoradí. Pero quiero decir que hasta ahí, que estamos hablando de los años 70 y ya, Montesinos estaba totalmente desprovisto. Claro, había que empezar por ahí, eso era lo primero. Pero había ya una institución cultural anterior a la segregación que era la banda de la música. Yo a la banda de la música le tengo un respeto enorme, porque considero que en un pueblo tan pequeño donde jamás había habido nada, ni de música ni de nada, de pronto a unas cuantas personas del pueblo se les ocurre empezar a comprar instrumentos y empezar a organizar aquello en un pequeño salón que había por allí, en unas casas, el patio de una casa, y allí empiezan a ser, bueno, quiero decir que ahí era un pueblo que sin ser culto pues empezaba a amar la cultura, ¿no? Y entonces una vez hechas las infraestructuras básicas, que eso es que es salubridad y salud para la gente, no se podía estar sin eso, y se han ido completando y asfaltando las calles y arreglándolas y todo esto, pues ¿qué quedaba? Pues ponerle la guinda a ese pastel, y eso era la cultura en su sentido más amplio. Entonces, ¿qué hay que seguir haciendo? Desarrollarla. Y de alguna forma a mí me encantaría que llegara el momento en que a Montesinos, así como yo que sé, a Torrevieja se la conoce por sus habaneras, a otro por otra fiesta muy... Que llegara un momento en que Montesinos, por ejemplo, a mí se me ocurre lo de teatro. ¿Sabes tú que desde hace, me parece que fue el 13 aniversario, que también le dedican a Reme, ¿no?, en el programa Semana de Teatro Cultural Remedios Muñoz? Se lo puso por la Gregorio Canales, de la Universidad de Orihuela. Y entonces, esa semana ya lleva celebrándose 13 años, ¿no? Y vienen grupos, casi la mayoría de la Universidad de Alicante, y bueno, representan las obras que traen. ¿Qué pasa? Que es un teatro un poco moderno. Y en Montesinos había habido una tradición teatral antiquísima. Mi suegro, que ya tiene 93 años, participó en obras de teatro que hacían en la parroquia y demás, unas veces con fines benéficos y otras veces con fines simplemente de distraerse, ¿no? Y entonces, yo me gustaría, por ejemplo, que esa semana de teatro acabara convirtiéndose en una semana comarcal como mínimo, ¿no? Y que ya lo van haciendo, ¿eh? Que vengan grupos de la comarca, ya ha venido alguno de Almoradí, ya ha venido alguno de Torrevieja, ¿no? Y que participaran, ¿no?, en eso, junto con el grupo del pueblo, que también está creado y que está funcionando bajo los auspicios del ayuntamiento en esa Casa de la Cultura. ¿Qué grupo? Escuela Sí, también. escuela, pero que también tiene a su vez un grupo que hace representaciones, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, es una cosa que me gustaría que se estableciera como tradición en el pueblo, que la gente llegara a amar esa semana cultural y esa semana teatral, ¿no?, de tal forma que fuera un atractivo, ¿no?, y que durante ese tiempo... Un referente fuera de nuestras fronteras. Exactamente. Hay que hacer un pequeño apunte, Juan Ramón, y es que ya antes de que Montesinos tuviera autonomía como municipio, yo quiero recordar que pocos de los renacuajos que andábamos por allí no hemos actuado de alguna forma en lo que era la Semana de la Amistad, que era pues una semana cultural que prácticamente salía de la nada y en la que muchas personas, coincidiendo aproximadamente con la vuelta al cole, la gente se volcaba y también es un germen lejano. Eso está en la reminiscencia de eso que te he dicho, de esa tradición teatral que había desde antiguo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso, un grupo de personas, entre ellas, por ejemplo, María Eulalia, mi hermana, un montón de gente por allí, pues montaban ese tingladillo en medio de una de las calles del pueblo y allí pues desfilaba una serie de personas haciendo unos teatro, otros haciendo pues zarzuela en playback, por ejemplo, porque claro, otros se atrevían a cantar directamente. Bueno, pues todo eso sí, efectivamente, es decir, un pueblo que sabes tú, todo eso surge generalmente a través del propio impulso de un ayuntamiento, ¿no? Es decir, hay una concejalía de cultura y tal, y entonces son ellos en principio los que tienen que mover esos hilos y tal. Pero allí tenía que surgir todo espontáneamente, es decir, que de pronto pues dos mujeres por allí se reunían y decían, oye, ¿por qué no montamos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y de ahí surge la Semana de la Amistad famosa y surgen esas actuaciones y surgen esos grupos, o sea que es algo que estaba ahí. Y entonces yo pues lo que quiero es que se mantenga y por supuesto que mejore, que se le dote, que
que cada vez, diríamos, tenga más lustre y llegue a un ámbito mayor. Y que el pueblo de Montesinos se le conozca por cosas como esas, ¿no? Y entonces eso me parece interesante. En el resto de cosas, seguir mejorando, seguir prosperando y seguir haciendo cosas interesantes. Que no me lo convierta también en una urbanización, en un continuo urbanita, ¿no? Es decir, yo eso también lo pido para el pueblo, es decir, de acuerdo, mira, ya está hecha la urbanización de la Herrada, no está mal, dentro de lo que cabe, pues se han quedado unas avenidas amplísimas por allí, donde veo con gusto cómo sube la gente del pueblo a pasear andando, corriendo, haciendo footing, haciendo cosas que antes tampoco existía porque no había lugares donde hacerlo, ¿no? Y ahora por allí pues veo a muchos grupos, unos en bicicleta, otros andando, otros corriendo, otros paseando el perrito, como yo, que ahora voy, subo y bajo paseando el perrito y así ando también. Y entonces, dentro de lo que cabe, esa urbanización pues no ha pegado mal, es decir, es espaciosa, ha dejado muchas zonas verdes y, bueno, y no está más verde porque no llueve, porque, claro, agua no tenemos para regar todo aquello de como nos gustaría, y como no ayuda nada el tiempo, pues en fin, están un poco secas los setos y las cosas de allí, pero en principio yo no quisiera que eso fuera lo que quedara, Es decir, que sigamos prosperando dentro de lo que significa el pueblo, pero sin necesidad de cementarlo entero, ¿no? De convertirlo todo en un continuo de cemento. Entonces, que se haga todo con mucho orden. Siento que todavía en este momento me parece que está sin aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, que lleva un montón de tiempo por ahí dando tumbos, y no sé en qué momento está, la verdad, no sé en qué momento está, pero sé que está sin aprobar. Y entonces, claro, si hay plan, hay orden, y si no hay plan, no hay orden, ¿no? Y entonces, pues, de alguna forma, pues, son cosas que están pendientes allí y que yo creo que son interesantes y que cuanto antes se tengan, pues, mucho mejor. Bueno, pues vamos a hacer un pequeñísimo receso porque hemos hablado de ese proceso, de cómo Los Montesinos se constituyó el municipio con el presidente, con Juan Ramón Solano, presidente de aquella comisión. Nos ha recordado pues, cómo fueron a su casa, nos ha recordado el Montesinos de ayer, el Montesinos de hoy, lo que a él le gustaría que fuera el Montesinos del futuro inmediato, pero pues después de este receso, como yo decía, vamos a hablar de ese homenaje que se le rendía a su esposa, a Remedios Muñoz, a título póstumo. Hablaremos también de en qué estuvo a punto de convertirse Montesinos, si no pues hubiera producido un cambio en su devenir que precisamente Reme supo plasmar muy bien en su labor como investigadora, y alguna que otra cosilla más que iremos desarrollando. Volvemos enseguida.